Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes del resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, corillo de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad. Con ustedes les habla su host Agustín, ya tú sabes, mira, trayéndoles las maravillas del universo, y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy, esto parece ciencia ficción, pero es totalmente real, corillo. Hoy vamos a hablar de la misión de Osiris-Rex. Pero más que de la misión de Osiris-Rex, porque hay un episodio que hablo de esa misión, vamos a hablar del descubrimiento en el asteroide Venus. Se han descubierto, corillo, cosas que es básicamente los elementos principales de la vida. Y eso se encontró en un asteroide. Tú sabes, aparenta ser que la vida no es ya en nuestro planeta Tierra solamente, sino en nuestro universo, o por lo menos podemos decir que en nuestro sistema solar están esos materiales, tanto como el ARN, que vamos a explicar todas esas cositas, ¿verdad? Lo que es el ribosoma, el desoxirribosoma, todas esas cositas que, ¿verdad?, son parte de nuestro ADN, ¿verdad? El DNA, esa marca, esa información química que es la que hace que las proteínas se crezcan y se multipliquen en las células, y de ahí para abajo, mira, existe gente tan linda y bonita como tú y como yo. Por ello, vamos a hablar en verdad yo creo que esta es la noticia científica que todo el mundo tiene que estar mirando. ¿Cuán posible es la vida extraterrestre? ¿Cuán posible es la vida en general en nuestro sistema solar? O maybe la galaxia entera, el universo. Y creo que cada vez que conseguimos más materiales, ¿verdad?, más pruebas de elementos químicos, ¿verdad?, materiales químicos y cosas que es lo esencial para que se dé la vida, loco, esto prueba de que nosotros probablemente más todavía no estamos solos en el universo. Y es que se encuentran desde, corillo, azúcares, goma, polvo de estrella hallado en nuestro sistema solar, ¿verdad? En nuestro asteroide Venus. Y la verdad que es una loquera. Y hoy, esta información es de un artículo que salió en diciembre del 2025. Y se ha hablado mucho de esto, pero ustedes, si me conocen ya, saben que a mí no me gusta venir a traer información demasiado nueva, como que, mira, lo nuevo que salió, porque usualmente las noticias te dan una información, ¿verdad?, muy precoz, debería decir, creo, no estoy seguro, ¿verdad?, pero que es como que, ok, tenemos unos detalles que son sorprendentes, se cree que hay vida extraterrestre, etcétera, para aquí y para allá, y todo el mundo saca sus propias conclusiones, y no necesariamente así. Pero ya que tenemos un artículo un poquito más completo, vamos a hablar de eso hoy, corillo. Y es que el asteroide Venus continúa aportando nuevas pistas a las preguntas más importantes de los científicos sobre, ¿verdad?, la formación del sistema solar primitivo, ¿verdad?, antes que el sistema solar estuviera creado. Básicamente lo que están diciendo, después que explotó esta supernova, que quedó ese material ahí afuera rodando en esta proto nuevo sistema solar, protoestrella, pero ¿verdad?, antes de que se convirtiera en lo que tenemos hoy en día, pues en ese sistema solar primitivo, cómo es que eran las cosas y los orígenes de la vida. Y eso es lo que se ha encontrado en muestras de este asteroide Venus, y es una tremenda loquera, corillo, ¿verdad? Como parte del estudio en curso de las muestras intactas traídas a la Tierra por la nave espacial Orígenes, interpretación espectral, identificación de recursos y seguridad, explorador de rególito. Todo eso que yo acabo de decir se transfiere a Osiris-Rex, ¿verdad? Esa es la nave, por su sigla en inglés, de la NASA.
3 nuevos artículos publicados, ¿verdad? Que fueron publicados el 2 de diciembre, ahora este diciembre que pasó, el mes pasado, o el año pasado, como quieran ver, ¿verdad? Por la revista científica Nature Geosciences y Nature Astronomy. Y estas presentan descubrimientos extraordinarios, corillo. Escuchen esto. Azúcares esenciales para la biología. ¿Qué? Corillo, esto es una sustancia similar a la goma, ¿verdad? Hay una sustancia similar también a la goma, ¿verdad? Que esto nunca se ha visto antes en otro asteroide, y también una abundancia y, ¿verdad? Inesperadamente grande de polvo producido por la explosión de supernova. ¿Qué sucede? A lo mejor esta última parte usted dice, ok, que se encuentre polvo producido por la explosión de esta supernova. ¿Qué tan importante es eso? Porque es que las temperaturas, el caliente, la radiación destruyen estas cosas, y que esto se conservara en Osiris es importante. Ahora vamos a lo, ¿verdad? Por lo menos a mí la parte que más me vuela la cabeza, y es las azúcares esenciales para la vida. Y hay que explicar mucho de eso, porque esto tiene que ver mucho con el ADN y el ARN, ¿verdad? Que son las cosas importantes, ¿verdad? Que es la célula, básicamente. La célula tiene, ¿verdad?, esta información del núcleo en el ADN, ¿verdad? En ese núcleo, que es lo que eres tú, es lo que hace que se multiplique tu célula. Y el ARN, básicamente esa, ¿verdad?, especialmente el mensajero, esa molécula, ¿verdad?, de esa información de ARN es la que hace que tu célula se multiplique. O sea que es súper importante, corillo. Y creo que, esto es una cosa súper loca. Así que vamos a empezar primero hablando de las azúcares esenciales que encontraron en un asteroide, loco. Esto es una loquera. De verdad que una loquera. Pero primero, mira, vayan y apóyennos en Curiosidad Científica Podcast también. Ahí van a encontrar todos los links para, ¿verdad?, comprar los libros, especialmente en Instagram, que es ¿verdad?, la plataforma que más utilizo. Pero vayan, miran, ahí están todos los links para los libros, para el Patreon, para todo, y así nos pueden ir apoyando. Y también vayan y búsquenos en Instagram y en TikTok como Vamos de Viaje PR, Vamos de Viaje PR, lo cual es el canal de YouTube que está yendo súper bien, mano. Ya tenemos sobre 8,000 seguidores, estamos súper felices por ello. Subimos otro videito más esta semana que pasó. Está súper bueno. Vayan y chequenlo ahí, y nada, nos apoyan con eso y compartan estos episodios, comenten y síganos en todas las plataformas. Ahora que sí, corillo, un grupo de investigadores dirigidos por Yoshihiro Furuwaka de la Universidad de Tohoku en Japón encontraron azúcares esenciales para la biología de la Tierra en muestras de Venus, corillo, y han detallado su hallazgo en la revista científica Nature Geoscience. Se encontró ribosa, ¿verdad?, de azúcar de 5 átomos de carbono, corillo. Por primera vez en una muestra extraterrestre, glucosa de 6 átomos de carbono. ¿Qué? Corillo, aunque estos azúcares no son evidencia de vida, su detección junto con detecciones previas de aminoácidos, nucleobase y ácidos carboxílicos en muestras de Venus muestran, ¿verdad?, vaya la redundancia, que los componentes básicos de las moléculas biológicas estaban muy extendidos en todo el sistema solar. Esto, si a usted no le vuela la cabeza, yo no sé qué. Corillo, para la vida en la Tierra, voy a explicar esto súper bien, porque busqué varias información, porque yo no soy, ¿verdad?, ni químico ni biólogo, pero hay información que ¿verdad?, la puedo traducir bastante básica, y les voy a explicar luego exactamente a qué me refiero con la diferencia de ARN, ¿verdad?, versus ribosa. Pues la ribosa es un azúcar, no necesariamente, ¿verdad?, tienen ¿verdad?, no necesariamente es parte de la R del ARN, pero está muy, muy de la mano, porque es una de las azúcares que está en ese químico, ¿verdad?, mensajero. Ahora, para la vida en la Tierra, los azúcares de desoxirribosa y ribosa son componentes básicos clave del ADN y el ARN respectivamente. El ADN es el principal portador de información genética en las células. O sea, eso es lo que tú eres, lo que yo soy, lo que la flor es, lo que el perrito es, lo que el gato es, lo que todo es. Ese ADN y esa información del ADN se pasa por, ¿verdad?, o se envía la información por el ARN. O sea que el ADN es el principal portador de información genética, corillo, en tus células o en las células de todo lo que está vivo. El
ARN cumple numerosas funciones, ¿verdad? Ya hablé del ADN y ahora el ARN cumple numerosas funciones y la vida tal como la conocemos aquí en el planeta Tierra no podría existir sin él. La ribosa, ¿verdad? En el ARN es utilizada en la columna vertebral del azúcar fosfato de la molécula que conecta una serie de nucleobases portadores de información, que es lo que le estaba diciendo. ADN es tu información, todo lo que está ahí, que son base y base y base, una cadena gigantescamente ridícula, pero de ahí sale esa información que, ¿verdad? Que la saca y pasa por el ribosoma en tus células y todo eso para convertirse en proteína y multiplicar células, corillo. Estas azúcares, ¿verdad? De la ribosa que se encuentra en el ARN, se encontró esas azúcares en el asteroide Venus, corillo. Las 5 nucleobases utilizadas para formar tanto el ADN como el ARN junto con los fosfatos ya han sido halladas en muestras de Venus traídas a la Tierra por Osiris Rex, pero ¿qué me estás diciendo, corillo? El nuevo descubrimiento de ribosa significa que todos los componentes para formar la molécula del ARN están presentes en Venus. ¿Qué? Corillo, esto es increíble. Oye, y escuchen que digo que, ¿verdad? Que son del ARN, ¿verdad? No muestra, ¿verdad? Necesariamente del ADN y lo van a ver más adelante porque el descubrimiento de ribosa en muestras de asteroides no es una total sorpresa. Aparentemente esto es normal. Anteriormente se han encontrado ribosa en los meteoritos recuperados en la Tierra. O sea, meteoritos que entraron, chequeaban esas piedras, las estudiaban y decían, ah, mira, aquí hay ribosa, aquí hay azúcares que se utilizan literalmente en el ARN, ¿verdad? Que es lo mismo que envía los mensajes para crear nuevas células. Esto es una total loquera. Lo importante, ¿verdad?, de las muestras de Venus es que los investigadores no encontraron desoxirribosa. Si Venus sirve de indicación, esto significa que la ribosa puede haber sido más común que la desoxirribosa en los entornos del sistema solar primitivo. ¡Wow, loco! O sea que probablemente como empezó todo antes de la célula era que había ribosa y de ahí se crea, ¿verdad? Ese entorno del ARN, el cual de momento esa información cuando se crea lo mejor, y esto soy yo acá, ¿verdad? Pensando como que, wow, sí, en verdad, aparentemente la ribosa es mucho más común que la desoxirribosa, pues entonces, es que de la ribosa comenzaron a crearse entonces la vida o características de la vida antes de que realmente existiera una célula como tal, ¿verdad? No sé, estoy yo aquí pensando. Pero Corillo, definitivamente los, ¿verdad?, investigadores creen que la presencia de ribosa y la falta de desoxirribosa respalda la hipótesis del mundo del ARN, donde las primeras formas de vida dependían del ARN como molécula principal para almacenar información y para impulsar las relaciones químicas necesarias para la supervivencia. O sea que antes de ¿verdad?, alguna vida un poco más compleja, todo sale de este tipo de químico, ¿verdad? De este tipo de molécula que genera la información necesaria para crear, ¿verdad? Vida más compleja probablemente. Corillo, la verdad es que la vida actual se basa en un sistema complejo organizado principalmente por 3 tipos de biopolímeros funcionales, ¿verdad? Que el ADN, el RN y las proteínas, ¿verdad? Y esto también lo explica Furukawa. Pero sin embargo, la vida primitiva podía haber sido más simple, ¿verdad? El ARN es el principal candidato para ser el primer biopolímero funcional porque puede almacenar información genética y catalizar muchas reacciones biológicas. Dios mío, señor, pero ¿qué está pasando aquí? Tú me estás diciendo que pueden haber muchos aliens porque esto se encuentra por ahí y es mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos. Porque sí, en el planeta Tierra la vida es ridículamente thriving, ¿sabes? De todo nace todo, en todos lados, o sea, hasta en sitios súper fríos, súper oscuros, menos energía, más fríos, menos fríos. Realmente si tú dejas un vaso de agua, lo llenas y lo dejas ahí un ratito, de momento empieza a ponerse rosita, porque de verdad empieza a crearse hongo y la vida simple y sencillamente nace.
Es una loquera pensar que entonces así, esa información, el ARN, ¿verdad? Ese sería el principal candidato y es algo común que se encuentre allá afuera, ¿verdad? Por lo menos esas azúcares de ribosa que son la parte del ARN. Y aquí tengo que explicarlo, ¿verdad? Solo para descartar la diferencia de cuando hablamos de ARN y ribosa. Corillo, sí, el ARN, ¿verdad? Que el ácido ribonucleico funciona como un mensajero o copia, ¿verdad? De trabajo que lleva las instrucciones del ADN, ¿verdad? Que guarda la información original del núcleo para que las proteínas se fabriquen, ¿verdad? Entre comillas, en los ribosomas del citoplasma. Y sí, ribosa es el azúcar que forma parte del ARN, mientras que ribonucleico se refiere a ARN, ¿verdad? Pues es que se refiere a que el ARN tiene esa azúcar, perdón, ¿verdad? Que es ribosa y es ácido nucleico, haciendo que los términos estén intrínsecamente relacionados. Corillo, un loco volando cabeza. Lo sé, Corillo, esto es anormal. ¿Sabes? Para que entiendan la relación cuando hablamos de, ¿verdad? De ARN, ¿verdad? Que ácido ribonucleico, pero el ácido ribonucleico, mira, de que está compuesto de esa azúcar de la ribosa. Por eso es que es tan importante, por si no se habían dado cuenta de la demencia de este episodio. Corillo, vamos a por algo cabrón todavía. Así que agárrate, tititere, que lo que viene es una loquera. Las muestras de Venus también contienen una de las formas más comunes de alimento o energía utilizadas por la vida en la Tierra, la glucosa de azúcar, lo cual es la primera evidencia de que es una fuente de energía importante para la vida, tal como, ¿verdad?, conocemos también, estaba presente en el sistema solar primitivo. Óyeme, esto es antes de que nuestro mundo fuera mundo, Corillo, es lo que estoy queriendo decir. Y aquí tampoco alguien estaba chillando goma, quemando llanta en el asteroide. Parece que hubo una fiesta patronal y los muchachos se ponen problemáticos. Y van a decir, ¿por qué? Pues porque había un tipo de goma en Venus. ¿Qué tú dices, Agustín? Que llegaron los títeres al espacio. Pero ahora, ¿verdad? Siendo serio, el chiste de la goma es más por hacer el chiste, pero me refiero a algo más, un tipo chicle es lo que describe los científicos. Así que sí, un chicle antiguo y misterioso, Corillo. Un segundo artículo publicado en la revista científica Nature Astronomy bajo la dirección de Scott Sanford del Centro de Investigación Ames de la NASA en Silicon Valley, California, y Zach Gainsford de la Universidad de California en Berkeley revela un material similar a la goma a una goma, como un chicle o una goma, ¿verdad? De goma literal de bicicleta, de carro, en las muestras de Venus, algo nunca antes visto en rocas espaciales y que podría haber ayudado, ¿verdad?, a preparar las condiciones en la Tierra para que emergieran los ingredientes de la vida. La sorprendente sustancia probablemente se formó en los comienzos del sistema solar, ¿verdad?, a medida que el joven asteroide originario de Venus, se calentaba. Corillo, esto es una tremenda loquera. Alguna vez, ¿verdad?, lo que ellos dicen es que esta goma espacial o lo que sea, pues fue suave y flexible, pero endurecida desde entonces, ¿verdad? Así que esta antigua goma espacial consiste en materiales similares a los polímeros extremadamente ricos en nitrógeno y oxígeno. Tales moléculas complejas podrían haber proporcionado algunos de los precursores químicos que ayudaron a desencadenar la vida en la Tierra. Corillo, esta gente una loquera la manera que ellos realmente hacen estas pruebas. Y es que encontrar estas cosas en las muestras intactas de Venus es importante para los científicos que estudian cómo comenzó la vida y si esta es más allá de nuestro planeta, lo cual, por lo que yo estoy viendo, es demasiado más común. Corillo, este asteroide primitivo, ¿verdad?, que se formó en los albores del sistema solar, estamos viendo eventos cercanos del comienzo principal, y esa es la importancia de Venus. Es que este asteroide parece que ha preservado cosas, materiales, químicos, moléculas que no sabríamos, ¿verdad?, cómo llegaron aquí si no fuera por ellos. Incluso nuestro planeta, que en algún momento estuvo súper caliente y ¿verdad? Y fue un total caos.
podría explicar ¿verdad? Estos asteroides. Muchas teorías que pensamos que incluso el agua tiene que haber llegado aquí al planeta, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? Asteroides e impactos que nosotros tuvimos. O sea que todas estas cosas te llevan más a pensar en como que, wow, ¿cómo es que la vida se dio aquí en el planeta Tierra? Y pues, bueno, es que es bastante común que se diera. O sea, si tiene estos elementos por ahí regados como si nada. Así que es una loquera para mí, pero también, ¿verdad? Algo que los astrofísicos del Centro de Investigación Ames de la NASA, ¿verdad? Hablan, o por lo menos ellos dicen, es que el asteroide ancestral de Venus se formó a partir de materiales de la nebulosa solar. La nube giratoria de gases y polvos se dio lugar, ¿verdad? Que dio lugar al sistema solar y contenía una variedad de minerales y hielos. A medida que el asteroide comenzó a calentarse debido a la radiación natural, se formó un compuesto llamado carbamato mediante un proceso, ¿verdad?, que utilizaba amoníaco y dióxido de carbono. El carbono es soluble en agua, corillo, pero sobrevivió el tiempo suficiente para polimerizarse, reaccionando consigo mismo y con otras moléculas para formar cadenas más grandes y complejas, ¿verdad?, impermeables al agua. Esto sugiere que se formó antes de que el cuerpo celeste originario se calentara lo suficiente como para convertirse en un enorme acuoso. Y, ¿verdad?, voy a quote aquí lo que está diciendo Sanford. Y, ¿verdad?, él dice, con esta extraña sustancia estamos observando posiblemente una de las primeras alteraciones de materiales que ocurrieron en estas rocas. En este asteroide primitivo que se formó en los albores del sistema solar, estamos viendo eventos cerca del comienzo del principio. O sea, estamos mirando cómo era el sistema solar antes de cómo lo tenemos hoy en nuestro mundo y nuestro planeta, que está tan cambiado por la naturaleza. Usando, ¿verdad?, un microscopio infrarrojo, el equipo de Sanford seleccionó granos inusuales ricos en carbono que contenían abundante nitrógeno y oxígeno, corillo. Luego comenzaron lo que Sanford llama una herrería a nivel molecular. O sea, gente está pegando cosas en cositas que son pequeñitas, ¿verdad? Son moléculas, utilizando, ¿verdad?, la fundición molecular del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, ¿verdad?, el Berkeley Lab en California, y, ¿verdad?, aplicando capas ultra finas de platino reforzado, ¿verdad? Reforzaron una partícula, soldaron una aguja de tungsteno para levantar el pequeño grano y cortaron una lámina de fragmento usando un haz enfocado de partículas con carga eléctrica. O sea, que esta gente está dividiendo cosas moleculares y la está pegando en una aguja para poder manipularla. Y la verdad es que una partícula microscópica del asteroide Venus traída a la Tierra por los OSIRIS-REx de la NASA es manipulada bajo un microscopio electrónico de transmisión para mover el fragmento. Para su posterior análisis, los investigadores primero lo reforzaron con tiras delgadas de platino, ¿verdad?, en la superficie, ¿verdad?, de la molécula, y luego le soldaron una microaguja de tungsteno, ¿verdad? Y el fragmento del asteroide mide 30 micrómetros, aproximadamente una milésima de pulgada. O sea, eso es nada, que como un pelo menos. Así que la verdad es que es una loquera. Cuando la partícula, ¿verdad?, era 1000 veces más delgada que un cabello humano, analizaron su composición utilizando microscopía electrónica en la instalación de fundición molecular y espectroscopía de rayos X en la instalación de fuente de luz avanzada. Y por ello, la alta resolución espacial y los sensibles haces de rayos X permitieron realizar un análisis químico sin precedentes, corillo. Y después de todo eso que les acabo de decir, todo ese jargon, pues ellos dicen que sabían que habían llegado algo extraordinario en el instante en que las imágenes comenzaron a aparecer en el monitor, ¿verdad? Y eso lo dijo Gainsford, y era algo que nunca habían visto, y durante meses nos consumieron los datos, ¿verdad? Eso lo dice él, y las teorías mientras intentábamos comprender qué era y cómo podríamos haber llegado a existir. El equipo llevó a cabo una serie de experimentos para examinar las características del material. A medida que surgieron los detalles, la evidencia sugirió que la extraña sustancia se había depositado en capas sobre granos de hielo y minerales presentes en el asteroide.
también era flexible, un material maleable similar a un chicle o goma masticado o incluso a un plástico, ¿verdad?, blando. De hecho, durante su trabajo con las muestras, los investigadores observaron que la extraña material era plegable, ¿verdad?, dobladiza, y se le hacían hoyuelos cuando se le aplicaba presión. La sustancia era translúcida y la exposición de la radiación la hacía quebradiza, como una silla, ¿verdad?, de jardín que lleva mucho tiempo en el patio, en la intemperie, y se está chavando todo. Así que, ¿verdad? Esto también es un quote de Stanford, y él dice que al observar su composición química vemos los mismos tipos de grupos químicos que se producen en los poliuretanos en la Tierra, y ¿verdad?, haciendo que este material de Venus sea algo parecido a un plástico espacial. ¿Qué tú me estás diciendo, corillo? Plástico espacial. O sea, ¿hay alguna otra forma de crear elementos, ¿verdad?, o material utilizando, ¿verdad?, química que creen plástico, que no era la manera que nosotros hacíamos plástico? Es para mí una loquera. Yo no sé si eso es lo que ellos están queriendo decir, pero a mí me vuela la cabeza que es parecido, ¿verdad?, más o menos a los poliuretanos que se hacen en la Tierra, pero no son hechos en la Tierra, sino, aunque parecen plástico y un material así como medio gomoso, medio flexible, medio plasticoso, pero hecho de otra forma. Ahora, sin embargo, el material de este asteroide antiguo no es simplemente poliuretano, el cual es un polímero organizado. Este tiene más conexiones aleatorias y una composición de elementos ¿verdad?, que difiere de una partícula a otra, y eso lo dijo Stanford también. Pero la comparación subraya la sorprendente naturaleza de este material orgánico descubierto en las muestras, ¿verdad?, del asteroide obtenidas por la NASA, y el equipo de investigación tiene como objetivo someterlo a más análisis. Corillo, es como que así el plástico, que es algo bien químico, bien procesado aquí para crear plástico, se crea así en la naturaleza. Esto es una loquera. La verdad es que, de acuerdo al artículo, al buscar pistas sobre lo que sucedió hace mucho tiempo en lo profundo de un asteroide, los científicos pueden comprender mejor el joven sistema solar, revelando los precursores y los ingredientes de vida, ¿verdad?, que ya contenía, y hasta qué punto ¿verdad?, esos materiales o esa materia prima pueden haberse dispersado gracias a asteroides como Venus, corillo. No solo eso, también en otro artículo, la revista científica Nature Astronomy, dirigido por Ann Nguyen, del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, analizó los granos presolares, y básicamente es polvo de estrella, ¿verdad?, en asteroides en nuestro sistema solar, y ¿verdad?, estos artículos que se hallaron en dos tipos de rocas diferentes de muestras de Venus, al fin de obtener más información acerca del lugar de donde se formó el cuerpo celeste que dio origen, y cómo, ¿verdad?, este fue alterado por los procesos geológicos. Se cree que, de manera general, el polvo presolar estaba bien mezclado a medida de que se formó nuestro sistema solar. Las muestras tenían 6 veces la cantidad de polvo de supernova hallado en cualquier otro astromaterial que se haya estudiado, lo que sugiere que el cuerpo originario del asteroide se formó en una región del disco protoplanetario enriquecido con el polvo de estrella moribunda. Esto es una loquera, porque encontrar polvo de estrella, ¿verdad?, que no haya sido tan dañado o etcétera, ¿verdad? Y se podría decir que estamos viendo el ADN, ¿verdad?, ya que estamos hablando de eso, de la estrella que fue antes, ¿verdad?, del polvo que soltó esa supernova, la estrella que explotó para que nuestro sistema solar se creara, nuestro sol, nuestro planeta, estuviéramos aquí. Que se encuentre ese polvo, ¿verdad?, de esa estrella moribunda en un cometa sin que esté tan dañado es una loquera. Y el estudio también revela que, si bien el asteroide originario de Venus experimentó una amplia alteración por los fluidos, dentro de las muestras todavía quedan bolsas de materiales menos alterados que aportan información sobre su origen. Esos fragmentos, ¿verdad?, retienen una mayor abundancia de material orgánica y granos de silicato presolar, los cuales se sabe que pueden ser destruidos fácilmente por las alteraciones acuosas en los asteroides, ¿verdad? Y eso lo dijo Nguyen. Y, ¿verdad?, ella termina que su conversación
digo, su conservación, ¿verdad? Que como se conservó este material en las muestras de Venus fue una sorpresa. Ilustra que algo del material escapó a las alteraciones, ¿verdad? En este cuerpo, tanto por el agua, las temperaturas y etcétera. Y el estudio, ¿verdad? El estudio de ellos revela la diversidad de materiales presolares que el cuerpo precursor acumuló a medida que se iba formando. Y si usted esto no le vuela a la cabeza, esta información, yo no sé qué lo hará. La vida es mucho más común, pensaría yo, después de leer esto, que todo lo que pensamos. O sea, cuánta cantidad de vida debe de existir allá afuera, en algo tan cerca como nuestro mismo sistema solar, aunque sea, ¿verdad?, moléculas o elementos que son los propulsores de la vida. Y esto a mí me vuela la cabeza demasiado. Corillo, pónganse a pensar. Hay miles de millones de billones de estrellas y hay cientos de miles de billones de trillones de galaxias con billones de estrellas, y esas tienen planetas, muchas de ellas por ahí alrededor. ¿Cuán común es la vida? Esto es una loquera, y esa información la pueden conseguir en ciencia.nasa.gov para la información en español, o en nasa.gov para la información en inglés, corillo. Y este artículo, ¿verdad?, de la manera relatada por mí, pero la información, básicamente lo que yo dije, está en todos estos artículos. No se van a presentar tan chévere como yo, pero está ahí por si quieren leerla a ustedes directamente y se les escapó algo que yo haya dicho. Y pues ya yo hice los anuncios pertinentes al principio del episodio, así que muchas gracias y recuerden compartir, les agradezco un montón. Que tengan una semana maravillosa y mira, hasta la próxima, mis amigos. Como siempre, busquen la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos. Bye bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.